Hoy tenemos una masterclass de lujo. Me han encomendado presentar a nuestro anfitrión, Darío Peñalosa, un amigo, un extraordinario profesional de nuestro rubro, así que espero que lo sepan aprovechar. Eh, la verdad que Darío, más allá de todo lo profesional, en donde este, con los Grammys que ha ganado y la calidad, digamos, de trabajo profesional que ejerce, más allá de todo eso, es un ser luminoso, es una persona extraordinaria que tuve la oportunidad de conocer hace unos años, pero tuve la desgracia de no poder tratarlo muy cercano porque me lo robó Ezequiel y me lo llevaba para todos lados y no me dejaba a mí la partecita que me toca. Sin embargo, me acuerdo en una charla que él dio, sinceramente no me acuerdo, alguna de las convenciones de GAES, que dijo algo que a mí me llegó muy profundo y tiene que ver con el hecho de que, hasta donde recuerdo vagamente, por favor, Darío, vos corregime en todo caso, tu papá era audiófilo y tenía una colección de discos importante. Y me acuerdo que a vos te había, eh, escuchando a Stan Getz, un disco, una de esas buenas grabaciones, que nació un poco el amor por todo esto. Y me sentí conmovido porque eso es una historia muy común en todos nosotros en general. Eh, y tiene mucho que ver con esa sencillez y esa humildad con la que brillás todo el tiempo y me parece extraordinario, sobre todo con la altura de profesional que sos. Hasta acá, demasiado palabrerío, no necesita demasiada presentación, este ser luminoso que siempre está con esa perpetua sonrisa, regalando simpatía por doquier. Así que Darío Peñalosa, acá los tenés, son todos tuyos. Yo soy parte de esta gente. Gracias, Indio, gracias. De verdad un gusto que estés aquí, tener esta excusa para vernos. Al Indio ciertamente lo conocí brevemente en un secuestro de Ezequiel Murphy, literal. Ese sería el término adecuado. Eh, y bueno, para los que realmente no me conocen, soy un ingeniero de sonido venezolano con 41 años de experiencia. Ahora estoy vivo en Ciudad de México desde hace casi 3 años y puntos, ah, digamos, importantes en mi carrera. eh, bueno, vengo de la época analógica completamente y entré en el mundo digital por mi cuenta y sin mucha escuela no, porque sí estudié puertos AND y OR y todo eso, el digital sí lo estudié desde ahí, desde la raíz. Pero luego los programas y todo eso fue a golpe, eh, autoservicio, que llaman. Este, y sí, en el año 2014 lideré el equipo que se ganó el Latin Grammy de Ingeniería por un disco que yo mezclé la mayor parte del disco y en el 2018 también me gané otro Latin Grammy con un disco que ganó como mejor disco instrumental. Y en el año 2020 escribí un libro, publiqué un libro que dice que se llama Lo humano del audio, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Eh, Quiero que entiendan que todo y como se llama el libro, de hecho, lo humano del audio más allá de lo técnico y teórico, lo cual indica que la parte técnica y la parte teórica es fundamental en esta carrera, fundamental. Lo que pasa es que yo hago un énfasis en la parte humana porque la parte humana no tiene un marketing que nos abruma. Entonces yo me he encargado de tratar de resaltar esa parte porque las marcas tienen que sobrevivir, los equipos tienen que sobrevivir, pero detrás de cada marca
detrás de cada plugin y detrás de cada software hay seres humanos, hay productores, ingenieros, programadores, de todo. Entonces, pero ellos tienen que comer y bueno, pero yo necesito estar seguro, el indio estoy seguro que me acompaña en este sentimiento. Yo necesito estar seguro que cuando yo sea un viejito cucumeco, que ya no escuche mucho, estar seguro de que la música de Latinoamérica esté en mejores manos. Y eso es un poco parte de lo que vamos a hablar. Y un parte, esto viene un poco de, a mí hubo un grupo en Venezuela que se llamaba Hablemos, hablemosaudio.com. Y hicieron unas entrevistas, algo así como Mix with the Master y eso, para a distintos ingenieros venezolanos y querían que yo hablara. Y yo no tengo ninguna teoría, ninguna filosofía en particular, tal. Entonces, de ahí viene un poco todo este sentimiento de ese lado mío que es el que yo resalto. Yo no soy un tecnócrata como tal. Soy bastante empírico en muchas cosas, a pesar de que estudié en 3 sitios. Pero eso simplemente indica que me costó aprender. No quiere decir que sé más que mucho porque haya estudiado en 3 sitios. Eh, y el mundo ha cambiado radicalmente desde aquella época. Ahora, pues, que podamos mezclar un disco en un laptop ya es increíble. Entonces, como soy venezolano, tengo que aclararles que a veces invento palabras, hablo muy rápido. Entonces, como yo me sé este taller, cualquier duda a palabra extraña que no entiendan, así como cucumeco, cualquier palabra rara que me detienen, levantan la manito, profe, ¿qué quiso decir? Sin ninguna pena, porque de verdad esto es para que ustedes entiendan. Y entre las cosas que nosotros tenemos que entender es cuál es nuestro rol en esta carrera, como ingeniero de sonido, como ingeniero de grabación, mezcla, mastering, el rol que nos toque. Y ese rol es que nosotros somos el vehículo entre un performance y la tecnología. Eso es lo que somos nosotros. Ese vehículo que decide qué micrófono vamos a poner, dónde vamos a poner ese músico, para qué lado lo vamos a poner en la mezcla, eh, de qué color le vamos a poner la luz, cuántos cables vamos a poner. Todo eso, nosotros somos ese vehículo. Entonces, por lo tanto, esa situación de ser ese vehículo es un grandísimo privilegio. Yo soy un tipo que me considero súper privilegiado porque tengo 41 años trabajando la música de otra persona. Yo no estoy trabajando mi música. Yo no soy músico como tal. Este es mi instrumento, el mouse. Entonces, como tal, eh, ese privilegio conlleva muchas cosas, por supuesto. Eh, Hoy en día, incluso yo les diría, algunos de ustedes deben de tener algún tío de esos fastidiosos que dice, bueno, pero ¿por qué no estudiaste ingeniería? ¿Por qué no estudiaste derecho, medicina, una carrera seria? Bueno, ustedes de ahora en adelante le van a decir a ese tío fastidioso que ustedes son gerentes. La gerencia que es tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, ustedes ahora van a empezar a gerenciar audio y van a empezar a tomar decisiones sobre audio. Ustedes gerencian audio. ¿De qué lado van a poner esa conga? ¿Cuánta reverberación le van a poner ese bongo? ¿Con qué micrófono lo van a grabar? ¿Dónde van a poner ese músico? Todo eso son decisiones. Bueno, tal cual como ellos deciden qué personal va a ir ¿cómo se llama? Al almacén hoy, quién va a buscar cuántas vitaminas hay que comprar extras, que se acabaron tal suplemento. Bueno, tengo que comprar, ya no hay que comprar cinta, pero X, hay que comprar tal plugin, hay que renovar tal licencia, ese tipo de cosas. Ustedes van a gerenciar audio. Entonces a ese tío le van a decir eso, para que deje el fastidio. Pero además de que ahora vamos a gerenciar audio y que eso es un privilegio, estar en el mundo de la música es un privilegio. No importa si yo estoy trabajando RF, no importa si yo estoy conectando cajas directas, lo que sea. Estoy en el mundo de la música y que la mayoría de ustedes están aquí porque quieren, no porque los obligan. Eh, Esto además conlleva otras cosas importantísimas, como un grandísimo privilegio, compromiso. Este compromiso se traduce en el audio en muchas cosas.
En la vida normalmente también, pero en nuestra área se traduce en que cada cosa que yo vaya a hacer, cada puesta de micrófono, cada diseño que yo vaya a hacer, cada mezcla que yo vaya a hacer, voy a dar el 120% de mí para que eso quede lo mejor posible. Porque no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a durar ese estudio que vamos a diseñar. No sabemos cuánto tiempo va a estar ese disco en la calle. ¿Qué va a pasar con esa canción? ¿Ok? ¿Qué tan importante va a ser ese concierto para ese músico? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos y dar el 120%. Todas y cada una de las veces que estemos en un estudio, en una tarima, diseñando estudios, lo que sea. Siempre ese cálculo que vamos a hacer para que ese trampa de bajo funcione o no funcione. Ese ángulo que le vamos a poner al micrófono, ay, pero voy a ir para mover ese micrófono un poquitico. Ese poquitito puede ser vital para que ese contrabajo suene como tiene que sonar o no. Y después yo a la hora de mezclar me desentiendo porque puse el micro exactamente donde yo quería. Entonces es fundamental eso. Pero además esto conlleva una grandísima responsabilidad. Por eso lo pongo bien grande. Porque este arte que nosotros estamos trabajando es inédito. Este comercial de Carrefour que yo voy a mezclar, no puedo dejar que otra empresa se entere de cuál es la oferta. Hasta último momento para la Semana Santa. Esta responsabilidad que tenemos de este disco que estoy haciendo, el número tal de un señor que se llama Charly García. Y yo no puedo tener en el pendrive Charly García número 25, o sea, el disco, porque si se me pierde el pendrive o me roban el pendrive o se me cae, alguien la agarra y dice, ah, mira, aquí está el disco, el nuevo disco de Charly. Entonces yo tengo que ponerle a eso unas siglas, que tampoco puede ser el bigote albino. Tiene que ser algo así raro, para que si alguien lo descubre, no lo descubra. Yo he hecho mucha broma aquí en México, que si es el disco de ¿cómo se llama? De Luis Miguel, tenemos que ponerle Sonrisita 25 o algo así. Algo que si el artista descubre también el nombre del archivo no se vaya a molestar. ¿Ok? Siglas invertidas. GC, García Charlie, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esa responsabilidad la tenemos que tener siempre. Y yo siempre he sido muy responsable con el trabajo y me pongo muy serio, aunque soy un tipo bastante trato de ser divertido, a la hora de estar haciendo mi trabajo soy muy serio. Y hasta que yo no me gané un Latin Grammy, compañeros de estudio siempre me decían, ah, pero tú sigues con lo de la musiquita y tal. No, es que la musiquita es algo serio. Esto es mucho más serio de lo que la gente piensa. Estamos en la vida de mucha gente. Formamos parte de la vida de mucha gente. Entonces tenemos que saber también quién es la protagonista de nuestro trabajo. Es la música. Es esa película que estamos mezclando. Es ese comercial que va a salir pasado mañana. Es súper importante. La música tiene varias características, pero una tiene un defecto y tiene una virtud. El defecto es que la música no se puede defender sola. Ajá, pero ¿de qué se va a defender, Darío? No, o sea, muchas cosas hay que defenderse. Del ego de los artistas, de la inseguridad de los artistas, del abuso de la tecnología, de la guerra del volumen, de trabajarla en mala gana. De eso tenemos que defenderla. De que la gente la está usando cuando el artista piensa que él es más protagonista que la música, ahí está equivocado. Cuando ustedes ven que un artista pega un disco tal y después en los próximos discos no pasa nada y él quiere ser más importante que la música, de eso tenemos que defender. De las tendencias.
¿ok? Pero a la vez, la música tiene una gran virtud y es que es la primera expresión artística a la que el ser humano está expuesto. Todos ustedes, creo que el único aquí, el indio y yo, nos salvamos. Nos salvamos, no, no lo disfrutamos. No escuchamos música en la barriga de nuestras madres. Entonces imagínense que ustedes están mezclando una canción o grabando una canción que va a ser esa primera canción que escucha ese ser allá dentro de la barriga. De repente no entiende la letra, pero esa música que hizo que su mamá se sintiera alegre, tranquila, relajada, ustedes forman parte de eso. De la música que escuchó mi nieto que acaba de nacer ayer. Eso es increíble. No solamente eso, vamos a acompañar un poco de gente. Ese chofer que anda en el colectivo atormentado, pero se está relajando oyendo música. Esa persona que está barriendo en la calle y que yo la estoy acompañando durante todo el día para que tenga un ritmo ahí chévere y barra con swing. Esa melodía que estoy haciendo que a alguien se le olvide que se le murió el perro. O formar parte de ese homenaje que le estamos haciendo a ese perro. Acompañar a ese médico en el quirófano, que puede estar salvando una vida. O puede estar reconstruyéndole la cara a alguien porque tuvo un accidente grave. Entonces pareciera que es un poco exagerado lo que yo digo, en cierta manera, pero es una realidad. Nadie oye música por esfuerzo. La música llega y ya. Y esa música que está en el colectivo, que oye el vecino, que nos acompaña, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para escuchar música, más allá de darle play a algo y chao. Entonces, eso es importantísimo, eso es un grandísimo privilegio, que esa canción tal o cual unió a esta pareja y esta pareja formó una familia. Bueno, sin ir muy lejos, Raquel hace 38 años me pidió que le grabara un cassette de un disco de Sting en vivo. Y a hoy ya estamos teniendo nuestro cuarto nieto, 38 años más tarde. Ese tipo que mezcló ese disco de Sting no sabe lo que hizo. ¿Ok? Y luego, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con esto, cómo lo vamos a hacer. Bueno, a mí me gusta mucho llamar la atención con este Jeep y este 4x4 rústico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y mucho menos de lo que voy a hablar, pero no se van a olvidar de esto. Hay un libro de un compositor norteamericano, Aaron Copland, en el que él habla de los 4 elementos fundamentales de la música, que son el ritmo, la armonía, la melodía en que va a estar esa melodía, esa armonía, y el timbre o color que esto genera. Entiéndase si es melancólico, si es alegre, si es meditativo, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta llevar esos 4 elementos de la música a lo que para mí son los más importantes, los 4 elementos más importantes del audio. Rango dinámico, espectro sonoro o respuesta de frecuencia, como lo quieran llamar. La distribución en el estéreo o en el inmersivo, incluso. Y la profundidad. eh, la profundidad tiene que ver con que algo va a estar adelante, algo va a estar atrás. No necesariamente porque algo esté atrás quiere decir que no es importante. Si no, nunca hubiésemos escuchado los solos de guitarra de David Gilmour, por ejemplo, de Pink Floyd. Y la distribución en el estéreo, en el espacio, es fundamental que exista un equilibrio, tanto rítmico como melódico. Porque si yo voy a poner siempre la melodía de un solo lado, entonces voy a andar caminando por ahí por Santa Fe con la cabeza así torcida. Y esa no es la idea. La idea es que haya un equilibrio.
si la melodía está repartida entre dos instrumentos o el ritmo está repartido, entonces hacer que gocemos en ambos lados de la cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer a través de varias cosas, con la formación de hábitos. No es que todos se me van a poner religiosos, como Whoopi Goldberg y tal, no, para nada. Pero sí es importantísimo la formación de hábitos. El hábito de, por ejemplo, cómo tengo distribuida aquí en mi desktop de mi computadora la información. O cómo tengo aquí en mi escritorio la información, mis cosas. De este lado el teléfono, el agua, de este lado un iPad, yo qué sé. ¿De qué color voy a poner los instrumentos en mi consola? ¿Con qué tipo de letras? Si puras letras mayúsculas o letras mayúsculas y minúsculas, voy a guardar la información en carpetas. Un hábito fundamental, muchachos, fundamental. Tenemos que hacer backup de lo que hacemos en el día. Todos los días hay que hacer backup. Cuando ustedes se vayan a acostar y se estén lavando los dientes, se acuerdan de mí. Ups, no hice el backup. Déjame hacer el backup de la tarea que le tengo que hacer al indio o a Gustavo o a X. Porque lo que está en digital, si no estaba copiado mínimamente, no existe. Yo un día compré 4 discos duros. Western Digital, San Francisco, así. Uno para mi hija que estudiaba diseño, uno para mi hijo que estudiaba urbanismo, uno para mi esposa y otro para mí. El mío funcionó como por 5 años y lo cargaba en la riñonera, para arriba y para abajo, subía, bajaba, estudio acá, estudio acá. Mi hijo lo tenía tal, de vez en cuando hacía su backup, tal. Mi esposa lo tenía en su escritorio. Alguien algún día decidió, mi mamá no usa nada de eso, vamos a quitárselo. Y Sofía lo tenía en su escritorio y no lo movió. Y al día siguiente me dice, papi, ¿por qué esto suena así? Ya ese disco tenía un día de uso, muerto. Hoy en día, por suerte, tenemos los discos de estado sólido, pero igual las conexiones se desconectan, se pueden partir, se quiebran, porque estamos hablando de discos de este tamaño, ya les voy a mostrar. Hoy en día estamos hablando de disquitos así, donde caben no sé cuántos teras. Entonces, tenemos que hacer backup de lo que hacemos en el día. Fundamental. Otro hábito importante es el orden en que vamos a tener nuestra sesión. Que cuando yo estoy limpiando una sesión, esa limpieza que yo hago de donde no hay data y donde yo tengo solamente la data útil, ahí yo le estoy diciendo cariños a la canción, mimitos a la canción. En esos momentos de repente porque acabo de comer. Entonces esa limpieza y esa burocracia electrónica o carpintería digital, como también llamamos, es importante hacerla con cuidado. Limpiar donde va a entrar la guitarra y que no, que se escuche el amplificador, o cuando termine de tocar después que no se escuche cuando el tipo se sienta. Ese tipo de cosas son importantes hacerlas. ¿Por qué? Porque nos van a dar tiempo para dedicarle a la música, a automatizar. Y la única manera de que yo pueda romper el hábito es teniendo hábitos. Entonces el hábito incluso me sirve para romperlo. Ah, que yo soy un rebelde y no quiero tener hábitos y no confío en tal, tal, tal. Yo soy, bueno, el día que tú repitas algo, ese día va a romper tu hábito de no tener hábitos y por lo tanto te va a servir a ti. Y es válido, eso es válido también. Pero es importante saber cómo dejo yo el escritorio en el día siguiente, las maneras de trabajar, todo eso. Y un hábito que para mí es fundamental y ha sido fundamental en mi carrera y para muchos, tiene que ver con la puntualidad. Es vital siempre llegar antes, porque eso me va a dar tiempo de olvidarme que el colectivo casi me lleva por el medio
olvidarme que está lloviendo, darme cuenta que no había café en el estudio y tengo que montar café, miles de cosas. Hay una palabra que para mí es fundamental en mi vida y en manera y para mezclar y para todo. ¿Y qué es el respeto? Y la puntualidad es la oportunidad que me da a mí la vida de demostrar el respeto que yo tengo por el tiempo de otra persona. Suena cursi, yo lo sé, pero es así. Y algo que para mí, yo puedo ser el mejor ingeniero de sonido del mundo, el mejor ingeniero front of the house, tal. Pero si a mí me llaman y me dicen, el autobús sale para el aeropuerto a las 7 de la mañana, a 10 para las 7 yo tengo que viajar al hotel, asegurarme de que mi maleta entre bien en el baúl del autobús y que yo me monté en mi autobús y no hacer perder el tiempo a nadie. Porque la segunda vez que yo no esté ahí, ya no me van a llamar. Ustedes saben, por ejemplo, cuánta gente viajó en la última gira de Karol G. Cuánta gente era el crew? 350 personas. Entonces imagínense que de esas 350, 5 lleguen tarde. Se descuadra todo. Entonces, si tú estás en una gira, por ejemplo, y en el concierto número 30 o en la parada número 30, tú no has bajado a la hora y siempre bajas a la hora, algo le pasó a Darío. Pero si tú siempre estás ahí en el borde del tiempo, no te van a esperar. Y tú eres el que te vas a tener que pagar tu taxi hasta el aeropuerto o hasta para donde vaya el autobús, porque no te puedes perder la chamba. Entonces tiene que ver con respeto, tiene que ver con saber que vivimos en Latinoamérica, donde pasan cosas. Llueve, se va la luz, se va el agua, yo qué sé, hay manifestaciones. Entonces todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Porque a mí no me están pagando porque llegué un poquito tarde porque duermes en el autobús. Entonces, para mí, fundamentalmente la puntualidad es básica. Yo no me considero el mejor ingeniero, pero lo que sí te puedo decir es que siempre voy a estar atento. Y la única vez que perdí un vuelo, que fue un vuelo de placer, casualmente saliendo de Buenos Aires, la tapa del baúl de la caja del carro de mi yerno no tenía el amortiguador y cuando fui a meter la segunda maleta me clavé la puerta aquí, entonces en vez de ir para el aeropuerto tuvimos que ir por el hospital alemán a tomarme unos puntos y yo qué sé, y bueno, ahí perdí el vuelo, pero no me lo cobraron. Eh, y era un viaje familiar, pero es importante entender eso, que el trabajo es fundamentalmente serio. Luego, yo no les voy a explicar a ustedes cómo limpiarse el oído. Eviten meterse cosas en el oído, yo se los pido, pero sí cómo administrarlo, porque el oído funciona como un músculo. Se cansa, se fatiga. Entonces, si yo tengo que mezclarle una canción a Capisto para esta noche, entonces yo no voy a estar corriendo por Santa Fe con unos audífonos a full volumen durante el día o voy para el box en donde ponen la música durísimo. Porque esta noche cuando tenga que mezclarle la canción a Capisto, voy a tener los oídos fatigados. Y el procesador también va a estar fatigado. Porque esto también es un procesador que se cansa, se le calientan las conexiones. Por ejemplo, yo no como antes de un concierto. ¿Cómo es esto? No, porque si yo como después de comer, me va a entrar, como decimos en venezolano, la hora del burro. Me pongo pesado. Entonces, parte de la sangre de mi organismo está haciendo la digestión y yo no le puedo decir, epa, para un momentico que viene un concierto. No.
Entonces, si hicimos la prueba de sonido, no hubo tiempo de comer algo tal para el concierto, tengan siempre unos maní, un chocolate en su bolso, se comen algo y después del concierto comen. Porque a usted no le están pagando por comer, ustedes están pagando para estar en óptimas condiciones, enfocado para el concierto. Si yo acabo de comer y me siento aquí, estoy mezclando, esa mezcla la voy a oír distinto. La relación con el bajo va a cambiar. Entonces yo después de comer no tomo decisiones severas en cuanto a audio. Me puedo poner a limpiar, me puedo hacer burocracia electrónica, poner colorcito, editar, tal, tal. Pero, wow, me falta bajo. Claro, si parte de la sangre de tu estómago está lleno, para que ese estómago se llene de bajo, tienes que ponerle más bajo. Así de sencillo. ¿Ok? Y mientras más grandes somos, peor. No me mire, India. Entonces, es importante eso, saber conocer nuestro oído. ¿A qué hora somos más creativos? Por ejemplo, yo sé que yo tipo 5 o 6 de la tarde es una hora muy creativa. Entonces trato de tener una sesión enfrente. Como decía Serrat, ¿con qué escribes tú las canciones? Con el fundillo, con las nalgas, sentado en una silla. La única manera es eso. Y estar aquí pendiente de, se me puede ocurrir esto y tal, y estar con una sesión enfrente. Entonces es importante saber para esa hora estar aliviado. La única manera de que yo a los 63 años escuche 14.000 ciclos todavía es que yo trabajo a un volumen bajo. Yo trabajo 72, 73. Si voy a revisar algo, subo 80 y pico, verifico, ok, no está chocando, si está chocando, está, y vuelvo a bajar. Que la curva de Fletcher-Monson indica que la mejor tal volumen, claro, eso es correcto. Pero yo tengo que saber que la curva Fletcher-Monson es en tal momento, pero no puedo estar trabajando a ese nivel todo el tiempo, porque si no, ya me hubiera fundido los oídos. ¿Ok? Exacto, que la inspiración te encuentre trabajando. Entonces, es importante saber eso, conocer nuestro oído. Yo no necesito atormentar a los vecinos y tal. Y más hoy en día que trabajamos en espacios reducidos. Mientras más bajito yo trabaje, menos incidencia voy a tener en la acústica del sitio. Y más voy a depender de mi relación directa con los monitores o con mis audífonos. Entonces tenemos que tener muy buena relación de saber, además, cuál es el sacrificio que yo voy a hacer como ingeniero. Al yo decidí ser ingeniero de sonido, quiere decir que yo no voy a ir a ver un concierto a full volumen, porque yo al día siguiente tengo una responsabilidad de trabajar. Y si yo me paso 2 horas y media a 90 dB, se me van a quemar un pocotón de pelitos en la cóclea. Y yo decidí ser ingeniero de sonido. Entonces yo tengo que tener protectores de sonido. Así sean unos huesitos como estos. No importa. Algo me tiene que proteger a mí. Yo pongo el ejemplo de una bailarina. Imagínense ustedes que una bailarina va para Buenos Aires y tiene una danza esta noche. Pero ella quiere conocer Palermo, San Telmo, todo eso, tal, los bosques de Palermo, todo. Si ya hace todo ese turismo durante el día a pie, en la noche, cuando tenga que bailar, va a tener los pies hinchados. Entonces, el sacrificio que tiene que hacer una bailarina es que no puede hacer turismo a pie, tiene que hacerlo en carro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Yo voy a ver a Coldplay o un concierto de esos que suenan durísimo, porque tienen que sonar durísimo. Me pongo tapones, me los saco, escucho, wow, suena buenísimo. Pero mi sacrificio como ingeniero de sonido es que tengo que protegerme los oídos. Es la única manera que a esta altura todavía yo escuche 14.000 ciclos y que tenga una vida útil de 40 y tantos años. Ese es el sacrificio. Luego,
hablando de sentidos, esto es una preocupación que la tengo desde hace algún tiempo. ¿Y qué es la pérdida del sentido común? Necesitamos prender el sentido común. Me gustan estas expresiones de esta periodista española que dice, el sentido común es la capacidad para valorar situaciones en la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Es capacidad para razonar y es inteligencia de vida. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen una duda, ustedes agarran su celular y plan, Google, YouTube, a ver qué pasa aquí. No. La respuesta, ¿saben dónde está la respuesta? Aquí, en el espaldar de la silla. Ustedes se van a echar para atrás, se cruzan de brazos y van a pensar. Porque ese raciocinio y esas decisiones van a ser tomadas en base al historial de cada uno de ustedes, de sus referencias, de la música que ustedes han escuchado y de su criterio. Y eso es lo que va a hacer que la inteligencia artificial no les pase por encima y les quite la chamba. Porque la inteligencia artificial está instalada desde hace muchos años. El corrector de texto es inteligencia artificial. Así de sencillo. Cuando tú encuentras una palabra que termina en ción y no le pusiste el acento, ponle una rayita roja abajo para decirle a esta persona que tiene que ponerle un acento. Eso es un corrector de texto. Son instrucciones que nosotros le decimos a las computadoras que hagan. Pero ahora tienen un nombre grandísimo, peligrosísimo. No, seguimos mezclando los seres humanos y sintiendo las canciones. Entonces te tienes que saber el historial de esta canción. ¿Por qué este tipo escribió esta canción así? ¿Por qué puso esta melodía? Ah, porque esta melodía le recuerda a otra cosa de tal. De otra música de repente no tiene nada que ver con este heavy metal. De un bolero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y no dejar que la computadora piense por nosotros. O tome decisiones en base a un averaje de una información que ella tiene. Porque mi información musical viene de un background distinto al de ustedes, al del indio, porque cada uno escuchó música distinta. Entonces ahí es donde nosotros vamos a subsistir, prendiendo el sentido común, no buscando las respuestas en Internet. La respuesta la tenemos aquí y aquí. Ahí es donde está la información súper importante. Ese sentido común está aquí atrás en la silla. Luego, tenemos que generar un buen ambiente de trabajo. El estudio debe estar ordenado, debe estar arreglado, el escenario debe estar los cables peinados, como decimos en venezolano. Que la gente se sienta cómoda. Invitar a que sea un sitio en donde la gente le provoque crear. Esta mañana estaba hablando con Morphy casualmente. Y tú vas al estudio de Morphy y tú no encuentras caos nunca. Siempre está ordenado. Porque si él deja que ese caos, entonces el arte que se va a generar ahí no está bien. Ah, pero es que esta música es de un desordenado. No importa. Tú tienes que generar un buen ambiente de trabajo. Porque tú estás, a ver, las canciones son los hijos de los artistas, que nos las están entregando desnudas, en su máxima intimidad, porque no sabemos si esta canción se refiere a un sofá o al perro que se le acaba de fallecer. Entonces nosotros tenemos que decorar eso con reverb o con EQ, o de repente no hace nada, no hace falta porque ya vino medio vestido, suficientemente vestido. Entonces respetar ese vestido y esa vestimenta que le puso el artista a veces es suficiente.
Tal vez, mira, le faltó fue un botón aquí, apretárselo y ya. Entonces es importante ese ambiente de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una buena actitud. Una actitud proactiva, dispuesta al cambio, dispuesta a algo distinto a lo que nosotros tenemos en mente, porque no tenemos el mismo historial del músico. La buena actitud que tuvo los ingenieros de los Beatles para permitir todas esas locuras que a ellos se les ocurrieron. Algunas accidentales, pero generaron otras cosas, el phaser, el tal, el doubler, el banshee. Estar dispuestos a entender la demotitis. ¿Han oído hablar de la demotitis? La demotitis es una enfermedad difícil de tratar, pero es esa enfermedad que le queda al artista después que tiene 2, 3 años oyendo su demo. Y cualquier cosa distinta al demo le va a hacer ruido, le va a... Uy, ya va, no me gusta. Es que a mí me gusta este delay con tantas repeticiones o tal, y esto tiene que estar siempre a la izquierda, esto tiene que estar siempre a la derecha. Y cualquier cosa distinta al demo, para él va a ser difícil. Es porque capaz ya estás acostumbrado, ¿no? A escuchar el tema en demo y como que ya cuando le hacen los cambios como que lo siente muy distinto o tienes la expectativa de que el tema realmente suena mal, cuando no suena mal, capaz de ser un cambio de que de lo que es maqueta a MP3. Exacto. Y la objetividad la pierdes, tal cual. Entonces, que hay, nosotros supuestamente somos los expertos. Sabernos dueños de la verdad es uno de los más grandes errores que existen. Porque lo que para mí es salado, de repente para el indio no es tan salado. O para lo que a mí es dulce, para él, uy, es melosísimo. No, Darío, esto está horrible. No, vale, eso está bien de azúcar. Entonces lo que puede tener mucha cuerda para el otro es menos cuerda, porque el arreglo vino basado en, inspirado en los planos que puso fulanito de tal. Y la otra cosa de la actitud, nadie quiere trabajar con un imbécil. Nadie. Tenemos que ser gente de bien. Y eso lo aplicamos a toda hora. Somos personas de servicio, prestamos un servicio. Entonces, como tal, tenemos que estar dispuestos a todo. A consentir. Yo literalmente siempre digo que yo voy a consentir al artista y que cuando él llegue al estudio se sienta bienvenido con su paral, su atril puesto tal, el vasito del agua, está todo acomodado y que él se sienta bienvenido. Que si vino bravo, molesto, vamos a ayudarlo a drenar eso porque él tiene que estar de bien para que ese arte que él genere ahí sea auténtico y cuando yo vaya a mezclar ese arte, esa autenticidad salga. Pero si él hace el arte de malas pulgas, no lo vamos, no hay un borrador para eso. No hay un RX para quitarle las malas pulgas al arte. No existe. Ese arte va a estar ahí viciado, contaminado. Entonces nosotros no debemos dejar que eso pase. Y esa actitud es importantísima. Incluso hasta saber qué le gusta al artista. Vamos a pasar muchas horas con él sentados grabando, mezclando, ponchando, afinando. Y vamos a pasar muchas horas muertas en aeropuertos, almorzando, qué sé yo. Entonces tenemos que tener conversación. A este tipo no le gusta hablar de la Fórmula 1, pero sí le gusta hablar de las guerras. Ok, déjame saber algo que está pasando con la guerra y ni menciono la Fórmula 1. Tengo la suerte de que la mayoría de los artistas con los que yo he trabajado y músicos terminamos siendo grandes amigos. Pero tiene que ver también con eso, cómo asumirlos como familia. Pero sí me lo dijo una vez un compañero de estudio que estuvo en una charla. Me dijo, Darío, importante que tú le digas a la gente que no creas que siempre van a ser, cuando tú trabajas ya con artistas de cierto nivel, que van a ser sus amigos. Hay un nivel ahí en el que uno es despachable.
Y el trabajo de uno lo puede hacer otro. Y eso es importante también que uno lo sepa. El trabajo de uno lo puede hacer cualquiera. La Igual, amistad entre el igual o productor y mejor. el... ¿Ah? ¿Se refería a la amistad del productor con el artista? Sí, Y no eso siempre. se podía como que llevar bueno y mal, ¿entendés? Porque, por ejemplo, no sé, el productor puede tener demasiada onda, pero supongamos que tú estás buscando un tipo de trabajo, ¿entendés? Y me ha pasado que no todos los productores capaz, tú le dices la forma, ¿sabes qué? No me gusta esta ecualización, o siento que capaz el trabajo, el proyecto final, no suena como un proyecto final, suena como una maqueta, ¿entendés? Capaz no lo toman de la misma forma y no el, la onda que se formó al empezar con el tema es como que no concluye, ¿entendés? Como que también hay Claro. que sobrellevarlo más o menos. Ahí te voy, Juan. Por eso la palabra respeto es fundamental. Entonces, tú saber cuánto tiempo tienes tú trabajando con cierto artista y que hemos pasado ya por muchas cosas y anécdotas que han pasado y ahí te das cuenta tú. Algunos artistas son amigos míos, otros somos conocidos y nos queremos mucho, pero hasta ahí. ¿Ok? Pero sí es importante que funcione eso de que alguien te llame del otro lado de la calle y que más bien no sea que si te ven del otro de la calle, de la calle se escondan. ¿Ok? No hay mejor premio que el que te vuelvan a llamar. Ese es el mejor premio. Cuando a ti te vuelven a llamar es que tú tuviste un buen diálogo, un buen dialecto con el artista, nos entendimos bien en términos musicales, de repente no comemos la misma comida, de repente no creemos políticamente en las mismas cosas, pero nos entendemos musicalmente y la beneficiada es la música, que es para lo que nosotros estamos, principalmente. Nosotros no estamos aquí para ser amigos. Ah, que la vida nos regala hermanos y tal, perfecto. Pero lo importante es que beneficiamos a la música lo mejor posible. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, cuando me dicen, no, que el premio más importante que tú te ganaste fue por ingeniería. Sí, porque es un premio técnico. Pero a la vez, el disco que ganó como mejor disco instrumental, yo hice mi chamba de defender esa música lo mejor posible, tanto que se ganó como mejor disco instrumental. Y con ese artista sigo trabajando, haciendo discos de él o de otra gente. Entonces ahí está también la parte de entender eso. Luego, tenemos que saber que esto es un trabajo en equipo. En un concierto, todos somos fundamentales, desde la persona que barre el escenario hasta el front of the house. El chofer, si el chofer maneja como un loco y golpea esos instrumentos dentro del camión, no me van a servir para nada en el concierto. La persona que conecta el bajo, si no hace clic cuando conecta el bajo, a mitad de concierto ese bajo puede desconectarse y nos quedamos todos sin bajo. O la persona que barre el escenario, si deja un charquito de agua en una parte del escenario y llega el cantante y se resbala, chao concierto. Entonces el trabajo de todos es fundamental. Por lo tanto, las jerarquías existen a la hora de mantener un orden de trabajo, de cuando vamos a hacer la prueba de sonido y tal, pero todos estamos por igual en ese concierto. Todos estamos trabajando para que ese concierto suene lo mejor posible, el artista se sienta lo mejor posible, desde el que maquilla al artista hasta el que le pone la reverb, porque ambos estamos maquillando al artista con su pincel. Si yo no le pongo la reverb que a él le gusta escuchar, es tan incómodo como el que se sienta un polvero en la cara y que no se pueda restregar. Entonces todos somos importantes. Y después termina el concierto, vamos a recoger, todos tenemos que recoger. Yo me agacho y me recojo y pues, enchufo cables y tal. Yo no tengo ningún problema. Lo que voy a hacer es que vamos a salir todos más temprano
Y si le puedo aliviar el trabajo a otro, se lo alivio. Como en la vida. Y hablando de cosas que parecen banales, pero no lo son, es la comodidad. Ahora que trabajamos todos en sitios medio incómodos, en la mesa del comedor y tal, con un laptop. Si yo paso horas sentado en un laptop, con la cabeza así agachada viendo me va a doler el cuello. En cambio, si yo pongo mi laptop en una cosa inclinada y el monitor que tengo aquí lo tengo a la altura de la vista y me queda bien y no tengo que doblar la espalda y recuesto mi espalda en el respaldar de la silla, yo todos los días entro por esa puerta y saludo a mi silla, porque ella es mi aliada. Y esta es una sillita de $60 que tengo aquí. En Caracas dejé una silla de una Herman Miller. Pero de nada me sirve a mí si yo tengo una Herman Miller, pero me siento en el borde de la silla, con los pies cruzados y todo incómodo. No, tenemos que trabajar cómodos, porque entonces me va a doler la espalda y cuando yo venga mañana voy a ver la silla como si tuviera unas púas. Y la culpa no es de la silla. La culpa es mía por no sentarme correctamente, con una buena ergonomía. Esa ergonomía la decido yo, no la decide la silla. Entonces sé de gente, no, pero es que tú tienes una silla, no, ya no tengo mi Herman Miller, yo tengo aquí una sillita de $60 que se sube, se baja, se inclina y tal. Y me la llevo a veces para la sala para tirarme mis maratones de película, sin problema. Y no me duele la espalda. Soy yo el que tiene que decidir. ¿Cuántas horas voy a estar sentado aquí? ¿No? Entonces la comodidad es fundamental porque yo puedo dejar de hacer algún movimiento de automatización por estar, ay, me duele la espalda, no, esa frase. Y esa frase final de la película, donde ella le dice, es que yo no te quiero, pero yo no subí el no. Entonces la esencia de la película se transforma porque yo no subí la frase no, porque me dolía la espalda. Y la culpa no la tiene la película, la culpa es tuya. Por trasladar tus problemas, porque este tipo que está aquí, esto es lo más chismoso que tiene la industria. Este le va a decir en la canción si yo estoy triste, alegre, incómodo. El mouse, terrible. El fader, terrible. Son chismosísimos. Ni siquiera un año de revistas Hola juntos pueden con eso. Y luego esta frase que para mí es fundamental. De hecho, es una forma de vivir. Agradar y no agredir. Ajá, ¿y qué tiene que ver esto con audio? Mucho. Si yo voy a hacer un concierto de jazz en un local ahí en Santa Fe, tranquilo, yo no voy a poner reggaetón para la gente que va a entrar al público, por ejemplo. O yo no voy a poner un volumen altísimo, porque la gente va a un concierto a escuchar un poco más fuerte de lo que puede escuchar en su vecindario, en su casa, en su carro. Pero la gente no va a que la agredan con volumen, a que venga Alcaraz o Nalbandián y le caiga raquetazos. No, la gente va a escuchar un poco mejor, pero no a que la agredan con volumen. Hay que dejar esa curva ascendente hacia los últimos temas del concierto, que son los más populares, los más famosos, que tienen que tener un poco más de energía, ¿verdad? De igual manera, si yo voy por un concierto de reggaetón, yo no le voy a poner Paz Matini en el intro mientras la gente entra al teatro. Yo tengo que poner una música que tenga que ver con la discografía que la gente va a escuchar de ese concierto. Pero también tiene que ver con, es que yo voy a poner este plugin porque lo compré ayer. No, eso es una manera de agredir. O estoy bravo, o estoy molesto porque no sé qué tal.
entonces me siento a mezclar y voy a mezclar bravo. No, si estás bravo, bueno, ponte a ver un video de Lelutiero, ponte a ver un video de Nanutria, te relajas, te alegras y tal, y entonces mezclas. No ves noticias antes de mezclar, que las noticias la mayoría de las veces no son buenas. Eso es una manera de agredir a la música. Usar un plugin que no conozco para un trabajo importante. Dime, Juan. ¿Y alguna metodología o algún ejercicio como para poder mejorar el oído en cuestión de detalles y todo eso? Por ahí hay una lista de canciones que se las puedo hacer llegar, de temas que yo uso de referencia, que suenan bien. No necesariamente son todos del mismo género, pero suenan bien. Se las voy a compartir. Dale, profe, gracias. Y creo que cuando ustedes vean las clases de mezcla, sus profesores de mezcla, o Teo o Jesús, o incluso, bueno, y yo, compartimos parte de esa lista en las clases de mezcla para referenciarnos y que no importa el sitio donde estemos, sepamos que está sonando bien. Eso es también trabajar con equipos inadecuados. Ya a cierto nivel, ya yo tengo que tener una interfase. Ya yo tengo que tener unos audífonos decentes. Porque la salida de la computadora nunca va a ser una salida pro. Porque estas salidas de la computadora son simplemente para Zoom, para tener conferencia, poder hablar y tú me oyes y yo te oigo y tal, pero no es una salida pro. Tenemos que tener una interfase seria para que el amplificador de audífonos por lo menos sea un amplificador decente. Porque tú puedes tener un súper buen, audífono, pero la salida de la amplificación que tienen los laptops, llámese Mac, PC, como se llame, no son pro, no tienen un nivel de salida y un macheo de impedancia correcto. Funciona, sí, pero no es pro. Entonces tenemos que tener una interfase con una buena salida de amplificación o unos buenos parlantes decentes. No tenemos que tener unos parlantes recontra grandes, no, unos que conozcamos. Entonces, ahí viene esa parte de agradar y no agredir. Y tiene que ver con la vida también. Uno no anda por la vida. ¿Quiénes de ustedes vieron alguna vez la película Fantasía de Disney? Hay una escena en donde Tambor le dice a Bambi, si al hablar no es de agradar, es mejor callar. Tal cual. Si no tengo nada bueno que decir de alguien, no digo nada. No voy a estar sacando a relucir los defectos de la gente. Porque imagínense la cantidad de defectos que tiene este personaje que está aquí. Todos tenemos defectos. Entonces tenemos que siempre buscar la manera de agradar. Siempre vamos a tener problemas. Ustedes ahora están jóvenes y tal. Y siempre van a encontrar problemas. Siempre tenemos problemas. Vivimos en Latinoamérica. Pero también hay cosas buenas de las cuales agarrarnos. Entonces tenemos que buscar las cosas buenas para pensar, para cuando nos vamos a sentar a trabajar. Porque cuando sean mayores y tengan niños y tal, van a ver que los problemas siempre vienen de a dos. El niño se enferma y el freezer se daña. O se estalla una llanta del carro y algo, otra cosa pasa. Porque así es la vida. Entonces no vamos a pensar en esos problemas, pensamos en las cosas buenas. Porque si no, entonces mejor no me siento a esto. ¿Ok? Y luego viene una parte que para mí es fundamental y que tiene que ver con eso. Cada vez que yo voy a ecualizar o voy a procesar un sonido, cambiar un sonido, se me vienen estas tres preguntas a la cabeza. ¿Quién soy yo para cambiarle el sonido a este instrumento? Este tipo que tiene años encerrado en el baño de su casa con sus pedales, buscando la sonoridad de su guitarra y tal, y la uña y las cuerdas, finalmente logra su sonido, llego yo, guac, 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 se lo voy a cambiar.
No, porque yo esté al mando, no quiere decir que yo voy a poder hacer eso, que tengo el derecho a hacer eso. Ah, que es que cuando grabaron esto, él no había oído el tutti, entonces las cuerdas están tapando y hay muchos elementos en la misma respuesta de frecuencia y tal. Ok, ¿por qué lo voy a hacer por eso? Bueno, ¿qué tal si subo medio dB y ya con eso aparece en la mezcla? O lo pongo para un lado y ya con eso se arregla. Ah, bueno, no, todavía tenemos que hacer algo más. Ok, entonces sí, finalmente hay que cambiar el sonido. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a eliminar lo que nos molesta de ese sonido. O sea, vamos a usar ecualización sustractiva. ¿Para qué? Para quedarnos con la mayor cantidad de sonido original posible. Y entonces, obviamente ahora voy a tener que subir todo un poquito. Ok, pero ya no tengo esos bajos de esa guitarra que me molestaban. Y si todavía me falta un poquito de agudito, ya no va a ser tanto lo que tengo que darle porque ya le eliminé mucho de lo que me pesaba antes. Porque cada vez que yo le doy más dB a algo y aumento la respuesta de frecuencia de algo, en esa zona voy a estar aumentando los transientes de ese instrumento. Por lo tanto, entonces después voy a tener que comprimir innecesariamente. Entonces siempre voy a buscar restar, eliminar lo que me molesta de ese sonido. Obviamente después tengo que levantar todo un poquito, pero me quedo con lo original de él en la mayor cantidad de veces posible. Y eso me va a ayudar. ¿Y eso viene desde dónde? Desde el respeto. Porque la mayoría de las veces, la mayoría de los micrófonos hoy en día son buenos, la mayoría de las interfaces son buenos. A menos que estemos grabando en una iglesia y tal, la incidencia del espacio es muy poca. Y además después de eso tengo que pensar en qué ambiente voy a poner esto, qué reverberación le voy a poner a esto. Porque si me falta brillo y lo voy a poner en un plate, el plate ya me va a ayudar a darle más brillo. O si me falta gordura y le pongo en un room, ya el room me va a dar. Entonces yo ecualizo y comprimo, entre comillas, con la reverb. Porque esa señal metida dentro de esa reverb va a perder transiente y va a perder dinámica un poco. Entonces ya no tengo ni siquiera que comprimirla. Entonces eso me ayuda mucho a mí. Y la reverberación es ese elemento que me va a unir una guitarra que grabaron en Palermo con otra guitarra que grabaron en, no sé, Palta, en Salta. Y va a parecer que las dos fueron grabadas en el mismo sitio. Entonces, la reverberación y los ambientes que vamos a utilizar para mí son fundamentales para el color y para la dinámica. Porque entonces si yo lo comprimo antes de meterlo en la reverb, entonces ¿qué tanto va a reverberar allá adentro? Esos transientes que hacen que la reverb sea más viva ya van a ayudar. Luego hay algo que la gente no le presta mucha atención y que es ir a los ensayos. El ensayo va a ser ese sitio donde yo voy a romper eh, el hielo con el artista, con los músicos. Voy a saber quién es el líder de la banda, quién no es el líder de la banda, quién es el líder musical, quién es el que se encarga de hacer las pautas o quién pide el transporte. Conocer los temas, obviamente, cuándo vienen los solos, cuándo no vienen los solos. Es el sitio en donde el artista va a ver que yo me cuido los oídos y que yo soy un tipo responsable. Entonces ya yo le voy a quitar al escenario o al estudio esa atención de conocernos. Eso va a suceder en el ensayo. Y para el día de la grabación o para el día del concierto, ya nos vamos a conocer. Entonces esa atención la eliminamos del concierto, de la grabación. El ensayo es ahí, no se nota, pero yo tengo ahí unos audifonitos puestos, simplemente para no. ¿Por qué? Porque están ensayando con timbales y cosas.
Luego, esto es básico, básico, básico. Los instrumentos son sagrados, muchachos. Yo no muevo un instrumento a menos que el músico me lo diga. Porque si yo agarro un contrabajo que tiene una medio fractura en alguna parte y lo agarro como no es, nos vamos a quedar sin grabación o nos vamos a quedar sin concierto. Y ese es su instrumento de trabajo. Yo le merezco respeto. De repente ese bongo parece que, ay, está todo roto, todo feo. Tú no sabes el historial que tiene ese bongo. De repente eso se lo regaló un bongocero famosísimo, uruguayo. Y para él tiene una trascendencia eso. Pero lo más importante de todo, esa es su herramienta de trabajo. Con eso es que él paga la renta. Y ante eso, no hay capacidad de nosotros faltarle el respeto a eso. Con eso él genera la plata para pagar y comprar sus pañales. Entonces nosotros le merecemos un respeto y los instrumentos por eso para mí son sagrados. Y como me dijo algún día un amigo, y porque además yo no quiero que él se meta en mi consola, lo cual no tengo problema, porque es la consola que estamos usando ambos. Pero su instrumento de trabajo es fundamental y merece respeto. Luego, yo no les voy a decir que se vistan como Meryl Streep y vayan en traje, en corbata y tal. Lo que sí necesito es que ustedes estén aseados. Nadie le gusta andar con alguien que huele mal, que tiene 3, 4 días sin bañarse. Porque vamos a pasar muchas horas juntos en un aeropuerto, en una estación de autobús, esperando que la tarima la terminen de poner las luces, qué sé yo, o editando. Entonces tenemos que estar aseados. Yo tenía mi estudio literalmente al lado de mi dormitorio. Ahora es el cuarto de enfrente. Y yo no entro a este cuarto a trabajar si no estoy bañado, afeitado, calzado, con los dientes lavados, medio los pelos acomodados. ¿Por qué? Porque esta música que yo estoy trabajando merece respeto. Es fundamental. Cuando yo estoy trabajando un concierto o un disco, estoy grabando, ahí hay miles de horas de composición, arreglo, ensayo, grabación, edición, afinación. Entonces, lo mínimo que yo le merezco eso es respeto, es pulcritud. Yo sé que está de moda los pantalones rotos y tal, no tiene nada que ver con la moda, tiene que ver con la decencia, tiene que ver con el aseo. Es fundamental eso. Tenemos que conocer el público al que vamos. Si vamos a tocar en, en un ancianato o vamos a tocar ante una escuela de niños o es el festival Lollapalooza. Entonces tenemos que estar preparados para las distintas condiciones. Y como les decía, la música que yo voy a poner antes del concierto tiene que ser una música que esté en la discoteca de esa gente que va a escuchar ese concierto. Y no herirlas con otro género que no tenga nada que ver con lo que ellos van a presenciar. Conocer el recinto, tener la posibilidad de ir antes al sitio, si podemos, escucharlo, ver cómo suena. ¿Dónde está el baño? Porque si a la hora del concierto tengo una emergencia, ajá, no sé dónde está el baño. No, yo tengo que saber desde antes dónde está el baño. Porque además el baño es un sitio un principal aliado. Cuando hay demasiada tensión, cuando no se resuelven problemas, que hay, uno se va al baño, te desconectas un momento. Ah, ya sé dónde está la solución. Es que este cable va por acá y lo está manteniendo por acá y el tío, ¡plin!
O una necesidad fisiológica, pues todos somos humanos. De repente estamos en un país que no es. Y viniste a México y te comiste un taco y por supuesto te cayó mal y tienes que saber dónde está el baño. El monitoreo. Los músicos necesitan escucharse bien. Y de ahí viene también parte del ensayo. Si tú vas al ensayo y ves la dinámica que ellos tienen, esa dinámica también la tienen que tener acá en los audífonos o en los in-ear. Tú tienes en los audífonos, si tú haces monitores, tú tienes la carrera de ese músico en tus manos. Es súper delicado eso. Entonces, entender lo que está pasando ahí, estar claro. Y que en esa medida en que ellos suenen bien, van a tocar bien. Pero si ellos se oyen mal y tocan descuadrado, la gente adivina a quién va a mirar. Al ingeniero ahí en front of the house. La gente no está al tanto de saber que es que ellos se están oyendo descuadrados y tal, y no se están oyendo. Entender el monitoreo por género. No es lo mismo como se monitorean los rockeros a como se monitorean los jazzistas o los folclóricos. Los jazzistas y folclóricos escuchan a todos los demás músicos al mismo nivel. Los rockeros no. Los rockeros quieren el bombo, el guitarrista quiere la guitarra, el bajo quiere el bajo, el cantante quiere la voz y algo de armonía y chao. Entonces tenemos que entender también eso, cómo se monitorean ellos. Y ya para terminar, quiero recomendarles este libro, este disco, que para mí es fundamental. Yo sé que para los argentinos saber un poco de jazz es un poco necio de mi parte, porque ustedes vienen del mundo de Piazzolla, ustedes vienen del mundo de Fito Páez, en el que nos pusieron la modalidad y las tensiones como parte de nuestro jerga musical. Y yo no les voy a decir que estén oyendo chacareras todo el día, que estén oyendo, pero este disco, por ejemplo, el lenguaje que está allá adentro, es importante saber que existe, que lo modal existe, lo free existe, las tensiones existen. No suena de la mil maravillas porque está grabado con 2 micrófonos, pero el balance que hay ahí es perfecto. Y todos los músicos que están ahí fueron solistas. Entonces, ¿qué pasa con el jazz? El jazz es como el inglés. Es lo que nos va a permitir a veces universalizar nuestro arte. Y se los dice alguien que viene de trabajar con los folclóricos venezolanos. Y que muchos usaron el jazz como elemento de internacionalización. Lo mismo pasa con el jazz. Cuando los músicos sepan que ustedes oyen jazz, conocen jazz, saben de jazz, se van a entender distinto con ustedes. Les va a ayudar a entenderse con ellos mejor. No todos podemos oír jazz en la casa porque a veces nuestras parejas no entienden nuestra, ¿cómo se llama? Eh, querencias con instrumentos como el saxo o ese tipo de cosas. Pero es un lenguaje importante que tenemos que saber que existe. Porque imagínense ustedes que Fito hubiera grabado giros con un ingeniero normal que no conoce el jazz. Y cuando el tipo le dice, dice, epa, ya va, ahí hay algo que no está acorde. Y eso, claro, ustedes lo tienen en las venas, ustedes lo tienen internalizado. Y aquí les voy con esto que es importante, estas consideraciones. 3 consideraciones que son para mí básicas. Una, siempre dejen espacio para ayudar a alguien. Usen esas oportunidades que le da la vida, que si el primo de la hermana, del novio, del cuñado, tiene un grupo, pero no tiene cómo pagarme. No le estoy diciendo que trabajen gratis.
pero sí que lo financien, sí que lo ayuden. ¿Por qué? Porque ese proyecto con el que yo me conecto y me siento identificado, me puede servir de carta de presentación, porque yo me conecto con ese lenguaje musical de esa persona. ¿Ok? Y porque alguien me ayudó a mí y me dio la oportunidad también. Entonces, al año dejen siempre una cuota de ayuda. A veces llegamos a febrero y ya se cubrió la cuota, a veces llegamos a diciembre y todavía no ayudaba a nadie. Pero es importante eso. Luego, conozcan su música. No les estoy diciendo que estén oyendo tango todo el día, milonga todo el día, no. Pero la curva de aprendizaje de su música va a ser muy chiquita a lo que les va a costar aprender salsa o algún otro género que sea ajeno a ustedes. Y esa curvita de aprendizaje pequeña de saber cómo suena una milonga, un tango, una chacarera, les va a generar mucho trabajo. No, pero es que yo soy metalero. Sí, pero el día que te venga a salir alguien con un proyecto de metal tango, tú tienes que saber qué parte del tango vas a dejar y qué parte del metal vas a quitar y cuál vas a dejar para poder hacer ese híbrido. Pero lo más importante es el deber ser. Es lo que les corresponde a ustedes por su identidad. Andrés Mayo, el Indio, Morphy, todos ellos ya hicieron su parte de su chamba. A la música argentina, a los que les va a sonar es a ustedes, los que les corresponde la música del futuro. Yo estoy haciendo mi parte todavía con la música venezolana y ahora también con algo de los mexicanos. Porque si ustedes están en un festival con un grupo en Holanda y aparece un tipo con un bandoneón y yo qué sé, yo, epa, no, mira que hay un argentino, él sabe cómo microfonear un bandoneón. No van a llamar al alemán o al mexicano, ¿va? Y por último, Latinoamérica nos da a nosotros una gratuidad en Internet que es chévere, pero que no es correcta. Entonces, mientras ustedes estudian, está bien que ustedes usen programas piratas para que averigüen. De hecho, muchas compañías, ellos mismos generan sus propios cracks. Eso está demostrado. Pero cuando ustedes salgan a la calle, ustedes tienen que hacer que el dinero circule adentro de la industria. Yo no puedo pretender que el vigilante del edificio, ¿verdad? Porque le gusta hacer DJ, compre un plugin. Pero yo que vivo de esto, sí. Porque yo soy el que tengo que hacer que ese dinero circule allá adentro. Esas compañías de plugin, adentro de la compañía de plugin hay un diseñador gráfico, hay un programador, hay un productor musical, hay un ingeniero de sonido, hay un contador, hay un tipo que se encarga de las redes. Y tal vez todos esos 6 roles lo hacen una o dos personas. Y yo puedo ser parte de una de ellas. ¿Y por qué es lo correcto? Porque si yo quiero cobrar por mi trabajo, tengo que usar programas que yo pago. Entonces, cuando yo me gané un Latin Grammy y le dije a la gente de Steinberg, mira, yo uso Nuendo y me gané un Latin Grammy en ingeniería con tu programa. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, y los tipos ven el historial, no, si este tipo lo usa desde el 2000, desde que salió. O le digo al Altiver, mira, la única reverb que usé fue esta. Ah, mira, este tipo usa desde Altiver 5. Ah, que te van a dar o no te van a dar, no importa. A mí no me han dado descuento. En Steinberg sí me dan descuento. En Altiver no. Pero lo sigo usando. Y es lo que corresponde. Y cuando yo cambio el programa y de computadora y esta tal, y me cambié a esta otra, y abro mi sesión, ahí está. Porque es lo que corresponde. Yo no tengo que tener 2.500 millones de plugins para sonar. No, señor. Lo que sí tengo que hacer es que los que he comprado
Y los que compro son los que uso. Y los sé usar. Y cada vez los conozco más y más y más. Porque nada más con que ustedes se metan o en Slate, o en Wave, o en IK Multimedia, o Mac DSP, como se llame la compañía. Ahí hay chorrocientos. No todos son buenos, no todos son malos. Hay muchas cosas gratuitas, como las que muestra Morphy, que son buenísimas. Yo tengo la experiencia de que yo compré una suite de Lexicon y que a los 2 años, 3 años la descontinuaron. Y mis $350 ya saben a dónde fue parar. Y entonces juré y perjuré, y de hecho así hago, que los próximos coros que yo uso son gratuitos. Por suerte ya ahora hay coros gratuitos que suenan bien, y esos son los que uso. Y no voy a pagar más por un coro. En el peor de los casos lo diseño yo, ahí con mi delay, mi tal, y lo hago. Es por su metodología de trabajo, ¿no? No, es de los efectos que más me gusta usar y que siempre me llamó la atención cuando suena el coro. Pero Oh, O el, sea, me refiero a que cada productor, por ejemplo, tiene un chorus, un delay, una reverb, o sea, sí, que le gusta más, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, yo siempre usaba el Manny Marroquí, ¿entendés? Y me fui una vez a un estudio que me invitaron por provincia y el muchacho usaba Cubase y usaba el de Cubase porque se sentía más cómodo y me decía que era su forma de trabajar. Y yo siento que me gustó más el Manic Marroquí, pero cuando me entregaron el proyecto final, como que dije, mira, o sea, usó otro diferente reverb, pero suena mucho mejor que el que uso, ¿me entendés? Como que la claro. forma de trabajar. Ahí pasa lo siguiente, esto es cuestión de gusto. Es como decir que los condimentos McCormick son mejores que los condimentos Nabisco. Depende, si yo no te digo cuál condimento usé, te va a gustar. Porque lo que cuenta, y aquí está lo más importante, muchachos, el mejor plugin es la intención. Ese es el mejor plugin. Cuando yo Profe, y pongo, una consulta, profe. ajá, Y hablando de los plugins, ¿usted usa solamente los plugins dentro de los DAW o tiene compresores en físico y todo eso? O sea, no, yo, los premios que ganó, ¿lo hizo a través de la computadora o lo hizo con productos profesionales, compresores así en físico y todo eso? yo brinqué al In the Box en el año 2000 completamente. Porque mis hijos han vivido afuera, de hecho vivieron mucho tiempo en Buenos Aires y viajo. Entonces, lo que a mí yo lo que más necesito es la portabilidad. Y cuando me vine para Ciudad de México, me vine con mi interfaz, mi computadora y mis audífonos. Y trabajo in the box y in the box, pero eso soy yo. Si alguien necesita, y es lo que necesita tener un hardware y tal, y eso es lo que él necesita, perfecto, bienvenido. Lo que le haga bien a la música. Mi hijo, por ejemplo, viaja con su caldero para hacer arepas. Vaya por donde vaya, él se lleva su caldero y hace sus arepas. Muy bien. Hay gente que las puede hacer en cualquier lado, él las necesita hacer en su caldero de arepa. Yo no le puedo decir que no. ¿Me explico? Entonces, es como que, yo no, yo viajo con mi air fryer para donde yo vaya. No confío en el air fryer de nadie. Ajá, hasta que llegue a un país con 220, entonces tiene que el transformador, yo qué sé. Yo aprendí a trabajar así, con lo que tengo, porque yo vengo a trabajar incluso en los estudios grandes. Yo trabajé en algún momento en estudios grandes, bueno, en Venezuela. Pero después nos fuimos para un estudio, me fui para un estudio pequeño, no semiprofesional, pero no era grande. Y ahí hice trabajos muchísimo más importantes de lo que hice en los estudios grandes. E hice que ese estudio pequeño sonara como grande. Entonces ahí es donde está la cosa. Y voy a decir una frase que está súper trillada, pero creo que es el mejor momento de decirlo. No es la flecha, es el indio que lo tenemos acá. A mí no me gusta mucho decir eso pero es una realidad.
todo viene de parte de los gustos, la tal, lo que yo uso. Yo uso muy pocos plugins. Cada vez uso más plugins nativos de Steinberg porque cada vez suenan mejor. Y me alivio la vida. Y no dependo de terceros, que si Lexicon lo compró Harman Kardon y no sé quién y está quebrado, o estos de UK Multimedia o Steven Slate lo vendió a no sé quién, y en los de UA Esos ya son no los son, los ya no plugins son nativos, ¿verdad? DSP. ¿Ah? No son los BST, ¿no? Son los plugins nativos que vienen en el DAW, ¿no? BST. Steinberg fue el que inventó BST. Ah, va, entonces entendí mal. Pensé que BST era de los Waves, ¿viste? Cuando hablaban No, de BST era de los Waves, pero bueno, mala mía. Ya aprendí algo, algo nuevo. BST lo inventó Steinberg. Pero sí, yo uso de otras marcas algunas cosas. De IK Multimedia me gusta una cosa, de tal me gusta de Hornet me gusta tal cosa, para tal otra cosa. Depende de cuál. Pero si no lo tengo, no me doy mala vida. Yo no uso FabFilter. No soy tan no, yo no, por suerte la música que yo trabajo tampoco necesita FabFilter, digo yo. No sé, pero hay gente que no puede vivir sin FabFilter y hay gente que no puede vivir sin un compresor y un limitador en el máster. Yo no uso nada en el máster. Para eso estoy mezclando. Ah, bueno, y ahora alguien preguntó por ahí. eh, el libro se consigue en Amazon. Sé que hay una tienda en Buenos Aires que tiene convenio con Amazon y se pueden pedir los libros, pero también está la versión Kindle, perdón. También está la versión Kindle en PDF que la pueden bajar ahí y está en inglés y en español. Preguntas, dudas. Yo en este caso no, profe, yo todas mis dudas le hice. Bien. Por ahí vi un nombre. ah, Vi a alguien que tenía un nombre Laviña. ¿Algo que ver con Abril Laviña? Ajá, Mariana. Acá estoy. Ajá. Sí, es justamente mi nombre. Mi mamá es fanática de Avril Lavigne, así que es tal cual por Avril Lavigne. Ok. Ok. Pero no por el ingeniero. No, El ingeniero se escribe distinto. Indio, ayúdame. ¿Sí? Bien, extraordinario todo lo tuyo. Creo que al principio había un comentario de alguien que estaba interesado cuando mencionaste el libro de este ingeniero norteamericano. Así que si lo recordás, por favor, repetilo. Al principio lo mencionaste. Y había El algo libro de Aaron Copland. Eh, que- no me acuerdo el nombre. Sé que está en el libro, en alguna parte. No lo tengo aquí en español. Eh, es algo de la música. No me acuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a buscar. A ver. A ver, nada a que no ver. resuelva una búsqueda sistemática. Sí, sí. Déjame ver si tengo por aquí. Ya te voy a decir, ya te voy a decir. Porque me quedé sin libros en español, pero como lo tengo aquí en PDF, en el Kindle, puede ser que lo encuentre. No sé si alguien tiene otra pregunta. A ver, aquí está Kindle. ¿Nadie tiene La, ninguna lis- otra pregunta? la ¿Duda? lista de canciones que le dijo a Juan, si mal no recuerdo. Ajá. Aquí está, espérate. La lista de canciones. Tengo que ponerme de acuerdo con Guido a ver dónde es que se las voy a montar. Pero ya la tengo, ya te voy a decir, ya te voy a decir. Profe, el libro de usted de El humano del oído, Del audio. el audio, lo humano del audio, mejor dicho, ¿es gratis o tiene un precio? No, ¿O lo puedo descargar? tiene un precio, Sí. la versión Kindle es más barata que la versión física. La versión son $10, tampoco es que, eh, ya te voy a buscar. Eh, Dame un segundo.
Está en internet. Aquí ahorita le metieron un impuesto grandísimo a los libros. No sé por qué, pero ya les voy a dar ese link. Se los voy a dar de una vez, porque yo tengo aquí. Ya va. Ah, aquí le voy a dar la lista de las referencias. Ah, Aquí está. Ajá. Eh, share. Ok, copy link. Y aquí tienen la lista de las referencias. Chat. Aquí está. Ahí están. Directamente de mi drive. Hay cosas viejas, hay cosas nuevas, pero todas suenan bien. Todas suenan súper bien. Hay una particular que descubrí hace poco, que todas vienen directamente de CDs, pero ese disco de Toto, donde está Roxanne, es un disco que en las primeras transferencias que se hicieron se hacía con una circuitería de énfasis y había que decodificarla. Por lo tanto, esa no está decodificada, entonces suena un poco más brillante de lo que debería, porque le falta esa circuitería de énfasis. De resto, esa lista sé que están recortados los temas, pero están ahí todos extraídos y todos esos suenan bien. Y entonces, un poco parte de eso de que dijo el indio, yo tuve esa suerte de que mi papá era melómano y audiófilo. Entonces, en mi casa sonaba buena música en buenos equipos. Entonces, creo que para mí eso fue como que, ya va, tú vienes de este mundo, ¿no? Y eso me ayudó. Déjame ver si aquí encuentro read sample. Ajá. Voy a buscar. ah, Más allá, perdón que me meta, pero Ujú. está muy piola. Más allá de la ayuda, del complemento profesional que pueda hacer para nuestras competencias, específicamente este tema de escuchar esta buena música bien grabada, está también el del disfrute, no lo pierdan, el disfrute. Casualmente, ese Stan Getz que mencioné al principio tiene mucho que ver con esto. Ahí es donde nace un poquito el amor de todo esto y bueno, fíjense, ¿no? ¿Dónde desemboca? Sí. Mira, ahí está. ¿Cómo escuchar la música? Se llama el libro de Aaron Copland. Y algo que aprendí hubo ahorita una conferencia aquí en México de profesores. Y una de las conclusiones importantes que salió es que escuchen música en grupo. Reúnense juntos y compartan. Mira, escuché tal o cual tema. Compartan eso, compartan, porque lo que oye uno no lo oye el otro. Y eso era algo que sucedía en la época del indio y mía, en que cuando yo compraba un LP, yo no iba a escucharlo yo solo. Yo llamaba a mis amigos al que yo sabía que le gustaba Jethro Tull, o al que le gustaba Genesis, o al que le gustaba tal cosa. Vamos a oír este disco. Wow, ¿oíste ese solo? No, yo estaba oyendo otra cosa. No, vamos a volver a oír. Entonces yo oía el coro y él estaba oyendo la otra cosa. ¿Ok? Y eso es importante, súper importante, poder compartir eh, música y poder compartir los criterios, porque no estamos solos. Nosotros trabajamos en la música para que a otros les guste. Obviamente nos tiene que gustar a nosotros, pero le tiene que gustar a otra gente. Y eso va para mucha gente. Entonces, importantísimo es la posibilidad de reunirse con esa lista que les acabo de mandar y que la bajan, la tengan
perdón, en un pendrive y van y la oyen y van para casa de Mariana, o van para casa de Álvaro, van para casa del Indio, yo qué sé, ajá, ¿cómo suena esto aquí? ¿Cómo suena esto allá? ¿Cómo suena esto con estos audífonos Beyer o cómo suena con estos audífonos AKG? ¿Cómo suena esto aquí? Eh, es importantísimo eso, el poder compartir el criterio del otro. Y algo que yo he aprendido con el tiempo y sigo practicando es el compartir música, el compartir mi trabajo. Cuando yo estoy haciendo algo y tengo inseguridad, se la mando a un amigo. Vladimir, oye esto. Y no sé qué. Y amigos que también me mandan a mí, Darito, oye esto, que es que estoy agotado y tengo que entregarlo y no sé cómo está. Estoy hablando de un tipo que tiene 12 Grammys, 15 Grammys. Y me manda a mí para yo decirle algo, porque él sabe que yo siempre le voy a comentar algo no técnico, sino musical. Ya le anda como con la cabeza, tiene el sombrero de lo técnico puesto y no de lo musical. Y pasa, y yo le mando cosas a Morphy. Con Morphy comparto, bueno, Morphy es como un hermano que tengo allá. Y es parte de crecer como un colectivo, porque somos todos un colectivo. No estamos aquí por individualidades. El día que ustedes pongan la parte técnica o se pongan ustedes como protagonistas, más importante que la música, estamos mal. Está pasando con el Atmos. La gente está poniendo la distribución y los efectos y la cosa sobre el arte. Ajá, yo siento que todo esto suena por todos lados, pero mi corazón está ahí, no dice nada. Yo prefiero que sea en estéreo y que me diga algo y que me haga lagrimear a que me suene por todos lados, pero, ajá, voy, mira, sonó esto por allá, pero no me dice nada. Cuando ponemos lo técnico sobre lo artístico, estamos equivocados. Esto es arte. Siempre. Y cuando yo escucho la voz de Pedro Aznar en donde esté cantando, donde sea que esté cantando, mi oreja va plan, porque son gente con la que uno se conecta. Y ese es un ejemplo. Uno de los conciertos más musicales que yo he escuchado en mi vida, y lo he visto como 4 veces ya, es Pedro Aznar solo. Él solo con sus bajos o su guitarra y una lupera y una cosa. Pero lo que ese tipo transmite, lo transmite muy poca gente o muy pocos grupos. De cómo se te mete adentro de la piel y te agarra el corazón y te hace así. Y eso es un artista íntegro, independientemente si suena como los dioses o no. Entonces ahí es donde está la cosa. Que uno no sea un obstáculo para que el arte fluya. Yo una vez hice un disco de una pianista en la que no hice nada. Grabé el piano y tal cual como lo grabé, con 2 micrófonos enfrente del piano, eso es tal cual lo que ustedes oyen. Lamentablemente no está en internet. Mi hermana dice que ese es el mejor disco que yo hice. Cuando yo puse ese disco en mi casa, que mi papá vivía todavía, mi papá pensaba que era el piano de la casa que estaba sonando. Y no, papá, ese es el disco. Yo nunca había oído un disco de piano así. Y en mi casa sobraban discos de piano. Desde Horowitz a no sé quién, pam, 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 Bill Evans, de todo. Pero nunca había oído un piano así. Y yo no hice nada, más allá que de grabarlo directo a un DAT y la salida del DAT en el máster, se pusieron los códigos PQ, esta es la canción 1, tan, 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 editamos y chao. Entonces, ¿cuál fue mi mejor propuesta? No hacer nada, dejar que el arte fluya. ¿Quién soy yo para ecualizar un Steinway Sons recién comprado? Para comprimirlo. No. Entonces, ahí es donde viene la parte. Saber cuándo uno atravesarse y cuándo no.
Entonces, ustedes que están ahí, y además aprovechen y escuchen conciertos gratis. Vayan para la sala Kirchner, por ejemplo. Sala suena bellísimo, bellísimo. Cuando tengan un instrumento raro que no conozcan, denle la vuelta, escúchenlo cómo suena por todos lados. Ahora que hay cuatristas venezolanos dando vueltas por todas partes del mundo, aprovechen y escuchen cómo suena un buen cuatro. Y ya basta de que porque es música regional o porque es música de no sé dónde, tiene que sonar mal. Hay músicas, por ejemplo, yo lo vivo aquí en México, que tenemos los corridos tumbados, los corridos bélicos. Sí, si yo afino eso o pongo eso en tiempo, no pasa, no dice nada. Parte de la desafinación es parte del sonido y parte del descuadre es parte del sonido. Pero esos músicos, ahí por ejemplo hay dos instrumentos fundamentales que no existen en otras músicas. El bajo, que se llama, aquí lo llaman tololoche, es un bajo que lo golpean y que funciona más bien como redoblante, es puro placa, 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 placa. Y el que hace el bajo es una tuba. Entonces esos tipos tocan la tuba pum, 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 con unos pulmones que te mueres. Cuando tú entiendes la esencia de esa música, ok, es que eso es así. Pero no quiere decir que eso está mal grabado. Eso suena así. Y parte del descuadre es lo que le da la vida a eso. Es como cuando oímos un tango métricamente perfecto o una milonga métricamente perfecta. No, esto tiene que tener un rubato. Esto tiene que tener una caída. Es como que yo oiga Génesis perfectamente, métricamente perfecto. No. Parte del rock es eso, que no es perfectamente, métricamente perfecto. Es emocionalmente perfecto. Elena, exactamente. Esa es la cosa. Darío, extraordinario lo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.